Casualidad y redención. He estado oyendo hablar de los corazones de los cuásares y por tanto de los agujeros negros supermasivos y de Sagitario A, el agujero negro supermasivo que reside en el centro de nuestra galaxia. Y antes, sin venir a cuento, se me ocurrió este disparate. En el tamiz del ancestro hay una cláusula larga y una larga agonía. Después, cuando escuché a Piedad Bonet hablar de la ambigüedad como un gran valor literario, de la coexistencia de distintos sentidos o interpretaciones, pensé que quizá no lo era tanto. Piedad también dijo que cuando te viene la idea de una novela es una experiencia aterradora, porque sabes que eso significa que sabes que son meses o años de trabajos forzados en los que la novela lo consume todo el tiempo, como un agujero negro o un agujero negro supermasivo. Y contó algo, un hecho muy curioso que podría ser el tema de una novela. Cuando a ella le concedieron el premio de poesía Generación del 27, que es un premio que otorga la ciudad de Málaga, entendí, se puso en contacto con ella Chantal Maillard, que reside ahí, para preguntarle si su hijo se llamaba Daniel y si había muerto, porque el hijo de Maillard también se llamaba igual y había muerto a la misma edad, de la misma forma. Piedad dijo que Maillard era una mujer muy sobria, pero eso las unió en una performance que dio lugar a un libro que luego se publicó en vaso roto, porque ellas habían escrito prácticamente hasta el mismo poema, muy parecido, aquel del pájaro. Y ahora leo una declaración de Maillard. Dice que cuando leyó la dedicatoria de Los Habitados, el poemario por el que le concedieron ese premio a Piedad, a Daniel in memoriam, leyó los poemas que seguían cada vez con los ojos más desorbitados y un ahogo en la tráquea y tuvo que cerrar el libro porque era su propia vida lo que allí se decía. Estremecedora casualidad, ¿no? Entonces cuenta que pidió la dirección de Piedad porque tenía que saber que no se equivocaba, porque tenía que averiguar si aquello era un delirio, un extraño desdoblamiento en el espacio-tiempo o simplemente un ejercicio de una estadística sombría, según su testimonio. Piedad conocía perfectamente la obra de Maillard porque había trabajado en sus clases con su libro La creación de la metáfora, y a mí esto de inmediato me interesa, claro, porque tengo la sensación de que un hilo me conduce a otro, e intuyo que estos hilos son como el hilo de Ariadna y me guían por un laberinto que estará habitado por ese monstruo del que habló Cortázar, el ser diferente, quizá yo misma, y que esto en el fondo se trata de una redención. Nunca se da tanto como cuando se dan esperanzas, decía Anatole France, y no es eso tampoco en sí lo que quiero darme, pero cuidado conmigo que hoy es un día de exceso y bebo vino, aunque hoy rosado, que no es lo mismo. Dice Luna Miguel en su ensayo Caliente que Unica Zur fue violada por su propio hermano a los 7 años. Y yo en una ocasión escuché hablar de una paciente de C.G. Jung que también había sido violada reiteradamente por su hermano. Ella, en su delirio, creía que vivía en nuestro satélite. Se condujo lejos, a donde el mundo dejaba de tener las repercusiones que tenía. Unica eligió o se dejó llevar, parece, por otros derroteros, porque según Luna Miguel, erotizó algo que se parecía al sufrimiento. ¿Qué nos hace preferir el dolor al placer? Eso es un misterio. Puede sanar la herida de alguien que es vulnerado en su infancia. Eso decanta la vida desde la existencia misma. Unica estudió en París la cábala. La atracción por el misticismo estaba ahí. A veces, esa supeditación a lo enigmático también me ha parecido una forma de tortura, una especie de masoquismo. Se percibe que voy del libro de Luna a otros artículos donde leo sobre Unica. Es que he pretendido averiguar cuáles eran los delirios de Unica, porque pienso que por el cariz que toman los delirios puedes llegar a conocer el sentido íntimo del ser. Lo cierto es que con lo que Luna Miguel describe a continuación podríamos hacernos una idea de lo profunda que era la perturbación de Unica.
Pero antes, mientras regresaba a escuchar a Paul Bertrand hablando de los cuásares y las estrellas, pensaba que esta disidencia de quedarse al margen o de mantenerse en los márgenes de lo que es considerado normal o sano es simplemente una manera de encerrarnos en el panóptico. Lo que siempre es importante es vigilar y castigar. ¿Será que la sociedad es paranoica y que ese es el mal que nos insufla? Yo no sabía lo que era desconfiar del mundo hasta que me enfrenté a la idea de que mi vida era juzgada por mi sociedad. Y ahora siempre eso es lo único que cuenta. Siento que la sociedad es poderosa y que puede destruirnos, y llamo sociedad ya casi cualquiera. A más normales me parecen, más poder pienso yo que tienen. No son los disidentes los que me preocupan, son las ovejas del sistema. Unica también debió sentirse juzgada en algún momento, porque Luna Miguel dice que a ella y a su amante en los círculos berlineses se les empezó a juzgar como degenerados y por eso huyeron a París. Yo tengo la sensación de que vaya donde vaya estoy marcada. No sé si una marca puede equipararse a una herida, pero pienso en las llamadas chaperonas, unas proteínas que a eso se dedican, a marcar a las proteínas que no son válidas, que son defectuosas, pero a las que el cáncer escapa, ese crecimiento indiscriminado que a priori se salta todas las leyes de la termodinámica, aunque al final la termodinámica triunfa porque nos destruye. Pero esa proliferación indiscriminada, ¿qué podrá suponer para las células insurrectas? Y me pregunto por mi tumor, que no digo que sea maligno, solo lo deseo, porque morir verdaderamente entra en mis planes. Pero me pregunto, claro, ¿es la muerte el último estadio? Y si no lo es, ese estadio va a regirse por esta mierda de normalidad y normatividad que son las reglas de juego de la sociedad, porque menuda estafa si es así. Y también me pregunto si podría ser peor aún. Y es que a mí me siguen pasando cosas raras. La bicha aquella del otro día aún no ha aparecido, y este amanecer mi grabadora cuando reproducía un audio mío que yo escuchaba se quedó en silencio. Tengo la costumbre de leer pequeños fragmentos y escucharlos cuando los grabo por si tengo que repetirlos. Ya dije que era perfeccionista, aunque a veces levanto esa mano. Las botellas que bebo hoy en realidad son regalos, vienen con el vino de siempre y son pequeñas, pero este es el tercer vino y ya experimento su afecto. Hubo un tiempo, dice Luna Miguel, que a Unica no le importaba llamarse musa. Y yo pregunto sinceramente, ¿y cuándo dejó de importarle? Es decir, ¿cuándo rechazó ella el ser considerada como la musa de Belmer, ese que la sometía y la forzaba? El diablo, Unica, llamada así por algunos malos compañeros de viaje, los surrealistas, quizá no todos. El diablo, llamada así por su mirada, vuelve a remitirme a mí, a lo que me dijo aquel día en el parque la hermana de Lenita la conserje, que mi mirada infantil daba miedo porque yo miraba al mundo como a mí me miraba mi padre. Imagino que con la idea de asustar al mundo como a mí me atemorizaba él. Las conductas se aprenden o se heredan. ¿Qué es peor? No lo sé. Solo sé que mi madre era una puta maniática de la limpieza en algunos ámbitos y yo también lo soy. Soy tan maniática como guarra, que es una palabra muy fea, pero que remite a eso otra vez de la jodida normalidad. Y me acuerdo claro de Cristina Morales cuando dice que ella se busca las castañas para no emplear adjetivos animalistas, porque el guarro es el gorrino, el cerdo, ostras, el jamón cocido de los supermercados, y el marrano es el judío. No sé si converso o no converso, porque eso ya es un lío. Spinoza, con el que ahora me encuentro en el libro de la locura, con su ética, era un marrano. Pero no, marrano no es guarro. Es lo mismo pero es diferente. Y esa diferencia la establece, como siempre, la sociedad de su tiempo. La sociedad ensalza y la sociedad envilece, y yo tengo verdadera aversión por los obreros, porque me amargaron la vida desde que era una enana, y nadie puede compensármelo. Siempre me han dado miedo los obreros de las obras, pero ahora siento que tengo que luchar contra ello,
no dejarme aplastar por esa basura en la que convierten sus bocas cuando te jalean desde sus andamios, pensar que no puede ser infinita esa impunidad de joderte viva cuando vas caminando porque ellos son muchos y les gusta oírse y tú eres solo una. Y yo os tengo a vosotros de todas formas para contároslo. ¿Qué ocurrirá aquí cuando vengan y yo personalmente no los deje entrar en mi casa a placer? Hace un minuto sentí la necesidad, no sé por qué razón, de escribirle a Luna Miguel un breve correo. Asunto: eres necesaria, Luna. Contenido: ¿por qué nos abres puertas? Yo no me corto cuando bebo, pero siento que tengo poco que decir, la verdad, solo lo esencial. Y este tramo acerca de Unicazur es esencialmente rico porque es muy concreto. Y luego prosigue eso tan enigmático que Luna Miguel expresa porque yo no he leído a Unicazur. No contengo esa experiencia. Ella, que tanto había contado sobre la ambición de sus jóvenes personajes por encontrar otras maneras de amar y amarse, acabó encadenada a una pasión tan agotadora que ni siquiera la muerte fue capaz de detener. Y hasta aquí, antes de que el vino se agote.